Lo contamos nosotras. Este podcast hace parte del proyecto Mujeres por la Memoria y el Cuidado en la Frontera Colombo-Venezolana, financiado por el Fondo Sueco de Apoyo a la Sociedad Civil Colombiana y organizado por la Fundación Corocoras. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Contamos Nosotras, una serie de podcast sobre memoria, cuidado y resistencia de las mujeres en la frontera colombo-venezolana. Las mujeres indígenas en Arauca tienen un lenguaje que nace de una historia de resistencias. Están arraigadas al río, al viento y a la tierra. Son protectoras de la madre de su comunidad y el territorio. El resguardo indígena La Estrellita, en la zona rural del municipio de Arauca, es el hogar de una comunidad del pueblo sicuani que ha habitado la Orinoquía colombo-venezolana desde tiempos prehispánicos. En el marco del conflicto armado, este pueblo ha sufrido desplazamiento forzado, el despojo de su tierra y una profunda violencia contra su cultura, razones por las cuales está protegido por el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, además de la violencia estructural que históricamente han sufrido. Sin embargo, en medio de estas heridas, converge una historia de resistencia inquebrantable y el amor profundo por el territorio. Precisamente por esa lucha y esperanza, hoy, en este capítulo nos acompaña la lideresa Estela Pérez. Ella es una mujer sicuani. Estela ha sido presidenta de la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Arauca, Ascatidar, promotora de asuntos indígenas de la Alcaldía de Arauca y bibliotecóloga. En Chihai, Panejunata, Panebarjunica, Jajihuita, Pitajito, Estela Humer. Hola, gracias por invitarme a este espacio. Y vengo de la Estrellita, de la comunidad indígena La Estrellita, y mi nombre es Estela. Estela nos transporta a una época anterior, un tiempo donde los caminos eran libres, donde existía un encuentro armónico entre los animales, los ríos y la madre tierra. Ella nos cuenta cómo su infancia en el Bichada, que estuvo marcada por los tránsitos fluviales, por las historias narradas por su abuela y sobre todo, por la importante conexión con Caliabuirina, el árbol de la vida sicuani. Mi infancia me parece, digo yo, una infancia muy chévere, de paz, solo el con el territorio, con el Ser Supremo y con la familia que nos encontrábamos allí. Íbamos a la playa a buscar huevo de tortuga, huevo de terecay, a pescar. Allí comíamos lo que nos daba la oferta ambiental, tanto como cacería, como pesca y recolección de frutos. Entonces, y además, pues como nosotros como niños, pues nos bajábamos de la canoa y corríamos donde se hacían los carameros de árboles o resto de árboles que bajaba por el río, y allí pues se quedaban sedimentos, pero dentro de los sedimentos quedaban balones, muñecas, bueno, lo que traía el río, y de eso pues agarrábamos nosotros para jugar. Y jugábamos en la playa, mirábamos las estrellas. O sea, a mí digo que esa infancia me gustaría compartirlas con los nietos para que tengan una experiencia que hoy no se puede hacer ni esos mismos recorridos, ni son las mismas, ni las mismas situaciones que se encuentran en los territorios. Al completar su tránsito de Bichada a Arauca en el año 1984, Estela se encontró en un territorio y una comunidad ajena. Mientras se adapta a este nuevo lugar, se enfrentó a la dura realidad de los impactos persistentes del despojo de tierras y el colonialismo. Allí la hermana le cuenta a mi mamita, porque nosotros no dejamos mamá, sino mi mamita, le cuenta que había una comunidad indígena o rastros de una comunidad indígena. Y dijo, agáchese así, mire
así, y ahí se mira donde estaban las casas, donde estaban ubicadas las casas, o sea, como el marco donde habían vivido comunidades indígenas. De ahí, pues, como que no me amañé en Tame, la verdad. Ahí había un conflicto que sufre Colombia aún y había mucha muerte. Entonces, decido viajar, me vine sola para Arauca. Decido viajar y llegando a Arauca había una prima que tenía en arriendo una piecita, me ubico en esa piecita y luego entonces conseguí trabajo. Inmediatamente, al segundo día de haber llegado a Arauca, conseguí trabajo en una heladería. Esa heladería llamaba Heladería Condorito. Y allí pues tocaba atender a los clientes, lavar la loza y pues me pagaban porque yo quería siempre, desde que tuve uso de razón, quise estudiar. Yo no quería superarme, quería mostrarle que nosotros sí podemos alcanzar sueños que muchas personas limitan, de que las comunidades indígenas o los pueblos indígenas no tienen la capacidad. Todos tenemos capacidad de superarnos tanto académico como culturalmente. Aunque Estela halló nuevas oportunidades en el estudio y el trabajo durante su adaptación, no estuvo exenta de desafíos. En este entorno, debió confrontar sus propios miedos, mientras la cultura local seguía viéndola con recelo como alguien ajeno. Terminando el bachillerato, me voy como docente para una escuela de no indígenas llamada El Vapor. Terminando bachillerato, de una vez me contactan, me dice, ¿se quiere ir de profesora? Yo le digo, listo, me quiero ir de profesora y me voy para esa escuela. Estando en esa escuela, ya como había trabajado en una residencia, también en la residencia Escala, el que administraba la residencia lo eligieron o lo nombraron secretario de Educación. Y me dice, Estela, si quiere usted venirse de allá de la escuela, hay una vacante de biblioteca que es en el Santander. Entonces me dijo, consiga el reemplazo y se viene. Y yo busqué reemplazo porque yo trabajaba por EFER. No me acuerdo cuánto ganaba, para que 25,000 pesos, no me acuerdo en estos momentos, ya eso hace años. Entonces me dice, después dice, no, yo mirando que usted está en el Fondo Educativo Regional, pues renuncie y le doy la carta para que vaya a presentar a los Colegios General Santander. Efectivamente fui y renuncié, no, pero cosas que pasan en la vida y que yo renuncié. Y cuando fui a hablar con que en ese tiempo el director del FER era Alejandro Plaza de los Mónacos, yo me puse a llorar. Me puse a llorar porque, yo no sé, yo miraba a los no indígenas como allá, como arriba en la copa de los árboles. O sea, como que uno no ha alcanzado. Durante esa trayectoria, Estela encontró en los libros un oficio que se transformó en una profunda pasión y a la vez en un camino esencial de encuentro y autodescubrimiento. Renuncié, me fui a trabajar en el Santander Bachillerato como biblioteca. Nadie me dio inducción. Yo llegué allá y miraba los libros. Estaba el profesor Marceliano Álvarez Gualteros. Llega y me dice, necesito un libro. La ley de origen de Oparín. Me acuerdo tanto que como fuera ayer. Yo ni sabía dónde estaba ubicado. Me dijo, ¿qué está? Y sacó el libro y lo llevó. Lo apunté y bueno, me lo trajo. Y empecé pues en grosso modo pues a escribir todos los libros, a mentalizarme con los libros. Y aprendí. Entonces me dieron capacitación de bibliotecología y aprendí a codificar libros. De allí, la doctora Luz Marina Gómez Niño me dice, bueno,
Estela, usted tiene esa capacidad, vamos a organizar la centro de documentación de la gobernación. Yo me voy. Yo era, mejor dicho, a mí me decían, ya trabajo, me iba a trabajar porque yo quería capacitarme, yo quería formarme, yo quería, o sea, no quedarme como sufrir esa discriminación, porque había una discriminación hacia las comunidades indígenas y sobre todo a la mujer indígena. Había discriminación, aunque hoy hay menos, pero lo hay. Entonces yo quería superarme, yo quería demostrarle que sí era capaz, que sí era, tenía las capacidades de estudiar y llegar a ser alguien. Bueno, entonces me voy, me hacen el contrato, me pongo a trabajar en las tardes, que trabaja en la mañana en la biblioteca y en las tardes hacía el trabajo o sea, me dieron las garantías para trabajar en la tarde en el centro de documentación para la gobernación. Mientras Estela progresaba profesionalmente, se encontraba alejada de sus raíces sicuani. Un reencuentro que pronto se volvería necesario y que gracias a él, Estela reconoció plenamente su identidad. Llega Rosalba y Vida Maya, que me distinguía, me conocía, y me dice, Estela, ¿y usted qué está haciendo aquí como ratón de iglesia, comiendo papel? Vamos a trabajar por las comunidades indígenas. Vamos. No digo que vamos. Entonces, y nos fuimos a trabajar a mirar los compañeros de Corocito que estaban en la calle, estaban comiendo, sacando basura de los potes que dejaban por ahí. Entonces empiezo ya a trabajar ya en pro de beneficiar a las comunidades indígenas. Y allí también sale un proyecto de que hay que trabajar con la parte de salud, incluir todos en el régimen subsidiado. Entonces nos hacen un contrato, en ese todo era IDESA, y nos hacen un contrato y nos vamos a todas las comunidades del departamento de Arauca. En esa vez estaba Felipe Rangel en Casilla, José Gregorio Yance Blanco, mi persona y otro muchacho que era de allá del sector de Bocas de L. Y nos vamos a trabajar, a recorrer todas las comunidades, inclusive en el casco urbano. Nos fuimos también recorriendo. Aquí hay indígenas, buscando indígenas para incluirlos dentro del régimen subsidiado. Y si encuentra uno con personas que tienen rasgos indígenas, inclusive yo creo que culturalmente conocen el idioma, pero se avergüenzan de ser indígenas. Y yo en este momento también les digo a los compañeros, no se avergüencen de ser indígenas, porque es algo que pues NACU nos dejó para que tengamos una como visión diferente, nos desarrollemos en el cuidado del territorio, en el cuidado de la madre tierra, en el cuidado de nuestros hermanos, de nuestros hijos, nietos y toda nuestra descendencia. Entonces, y qué bonito cuando uno empieza a meterse de lleno en las comunidades indígenas, de organizar, de ayudar, de coayudar, de mirar que muchas población no tienen, digamos, la habilidad de español para hablar, para expresarse, y uno ayudarles a ellos a que le entiendan o que comprendan todo ese sistema de tanto en lo de salud como en lo de la parte educativa o de gestión ante las instituciones. Eso es muy bonito. La verdad que me siento muy satisfecha. Estela continuó su trabajo de liderazgo. Acompañó la formulación colectiva de los planes de vida, aquellos documentos vivos de resistencia que buscan contrarrestar los efectos de la exclusión histórica profundizados por el conflicto armado, asegurando el futuro de estos pueblos desde su propia visión de mundo. Actualmente en el departamento de Arauca se cuenta con los planes de vida de los pueblos indígenas Sicuani, Jitnu, Macaguán y Ubua. En los planes de vida sale por la necesidad de quiénes éramos, quiénes somos y qué queremos ser. Si queremos permanecer en el tiempo como indígenas o queremos desaparecer. Entonces, al
al haber ese, digamos, ese instrumento de construcción de planes de vida, pues llega uno también a las comunidades más cerca y a conocer qué hay dentro de las comunidades. Por lo menos en el pueblo Gino, en ese entonces, cuando se construyeron los primeros planes de vida, esto se queda encontró la fortaleza del idioma. O sea, un idioma limpio, neto, propio de las comunidades indígenas. ¿Qué encontramos en otros? Que ya no hablaban el idioma, o sea, la lengua nativa. Hoy, anteriormente le decían idioma propio, ¿cierto? Hoy se dice lengua nativa. Esa lengua nativa en muchas comunidades, en pueblos que ya no lo tienen. Se fueron perdiendo gradualmente por muchos factores, porque anteriormente, pues, si estudiaba en colegio de monja o colegio de cura, le prohibían hablar la lengua nativa. Entonces, por muchos factores se perdieron, o por la misma choque cultural de que de pronto compañeros se iban a trabajar con colonos, bueno, digámosle, o con no indígenas, para no discriminar también, porque hay discriminación de parte y parte. Con los no indígenas, entonces se dedicaban solo al trabajo, ya no transmitían la parte cultural ni nada de eso, pérdida del territorio y todo eso. En medio de ese vertiginoso crecimiento en materia de liderazgo, Estela Pérez hizo historia al ser la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Arauca, Azcatidar. Desde donde acompañó a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del departamento de Arauca, afrontando enormes retos. Sin embargo, la intensidad de estas múltiples tareas hizo imperativo un llamado a la pausa y a la conexión profunda con sus raíces y con la naturaleza. Ser presidente de Azcatidar es un logro que como mujer indígena haya llegado a esta representación. Claro, con dificultades, con todo lo que se puede, pero no. Yo digo que tiene uno que serlo de roble, porque hay críticas, tanto crítica constructiva como destructivas, hay de todo. Pero eso es una formación palpable para uno como indígena, y que también es la representación a nivel departamental que llega más allá de lo limitado, sino que llega ya a nivel nacional, llega a nivel internacional, mostrar lo que somos nosotros en nuestros territorios. Según Estela, para ejercer el liderazgo, las mujeres indígenas deben enfrentarse a un sistema que las obliga a salir de sus espacios. La inexistencia de políticas y acciones que comprendan su profundo vínculo con la familia y el territorio hace que la lucha por sus derechos se convierta en una carga, forzándolas a una desconexión cultural y familiar como precio por la visibilidad y la defensa de sus comunidades. Las condiciones para ser uno líder o llegar a ser una lideresa de las comunidades y eso, pues hay limitaciones, que es por lo menos si uno tiene hijos, si uno o tiene esposo o tiene pareja, bueno, como le quieran llamar, uno tiene que dejar casi todo eso a la deriva o en cuidado de otro, porque uno se dedica a veces a solucionarle problemas o a minimizar problemas de las comunidades, de personas de diferentes comunidades. Entonces uno como que la familia lo aleja, y no debe ser así. Debería estar cerca a su familia, debería estar cerca a sus hijos, debería estar cerca a su esposo, marido, pareja, para que le ayuden a estar en unidad. Porque la unidad de la población son la familia. Pero cuando uno ejerce liderazgo, a veces le toca unirse para Bogotá, para otros espacios, tiene que dejar sus hijos,
marido, su esposo, y entonces desatiende ese centro, ese núcleo, esa célula, porque es una célula de la sociedad. Para Estela, las lideresas indígenas han trazado una ruta de lucha y progreso en Arauca. Ella destaca el esfuerzo conjunto de las mujeres que arribaron de otros territorios y de aquellas que ya se encontraban en la región, uniendo fuerzas para impulsar la defensa de sus derechos. En ese entonces llegó Verónica Solifuente, que hoy es la consejera de planes de vida de la Organización Indígena de Colombia. Vino Rosalba Jiménez Amaya, Verónica es del pueblo Piaroa, Rosalba Jiménez Amaya del pueblo Sicuani. Ella era lingüista, llegó también a aportarle a los planes de vida. Y entonces, con todo ese proceso de liderazgo, pues uno empieza con el Consejo Regional Indígena de Arauca-Caría. Se genera una estrategia de formación para adultos, formar líderes dentro de las comunidades, que hoy algunos son gobernadores, otros son docentes, otros eso. Entonces, el CRIA genera esa estrategia para que formaran líderes, y de eso pues ahí está el resultado. Claro que no ha sido fácil, ha sido difícil, porque de romper estructuras, de romper barreras, obstáculos, no ha sido fácil, pero se ha logrado. Y hoy vemos mujeres ya profesionales que están desempeñando en otros cargos. Por lo menos tenemos jóvenes que están a nivel nacional, otras jóvenes o mujeres que están en la docencia, que están formando semillas de vida. Entonces, eso coayudó a que nosotros como mujeres ejemplo de mujeres de nivel de otros departamentos que tenían un liderazgo grande, pues nos ayudó a más. Sin embargo, yo no puedo desconocer que había mujeres, por lo menos en el caso del pueblo Uva, estaba la monja María Uncaría, estaba Elena Covaría. O sea, en el pueblo Uva había mujeres que ya venían desarrollando sus actividades de liderazgo. No puede ser que, o no puedo decir que no había mujeres uvas que estaban en el liderazgo. O sea, antes que llegara Rosalba, que llegara Verónica, ya había mujeres. Lo que pasa es que no se habían visibilizado. Aquí en el municipio de Arauca está la capitana Luisa Cuenza. Pues no de relevancia, de visibilización, pero ya había. Claro, con dificultades, porque yo no puedo decir que no hubieron dificultades, pero que poco a poco se fue como haciendo ese cambio, porque tanto como en la sociedad mayoritaria como en las comunidades indígenas, siempre el machismo se ha evidenciado. Estela relata cómo el conflicto armado ha dejado profundos impactos en el departamento de Arauca, afectando desproporcionadamente a las mujeres, quienes históricamente representan una alta proporción de las víctimas registradas en la región. El principal hecho victimizante es el desplazamiento forzado, que obliga a miles de ellas a abandonar sus hogares y comunidades. Estos números se traducen en historias de vida marcadas por la violencia, la pérdida y una mayor vulnerabilidad, especialmente en lo referente a la violencia basada en género y la estigmatización, lo que evidencia la urgente necesidad de protección y reparación integral en este territorio fronterizo. El conflicto armado ha traído muchas
mucha desestabilización de las familias, porque han habido muertes de los hijos, han habido muerte de las parejas o de los esposos, han habido muerte de mujeres también con sus hijos. O sea, ha sido bastante, ha habido fraccionamiento, violación de los derechos humanos, porque cuando toman una mujer, porque estamos hablando más que todo sobre la mujer, ¿cierto? Toman una mujer, por lo menos en el pueblo Jino hubo una mujer que fue violada. Entonces eso afecta psicológico, moral, espiritual, todo. O sea, hay una violación, así como lo mismo que sucede con la mujer, también hay violación en el territorio, violación a la tierra. Cuando sacan el petróleo están violando la tierra, porque el petróleo es la sangre de la tierra, la sangre de la madre tierra. Entonces, lo mismo. Entonces, eso hay afectaciones. ¿Y quién cura eso? El tiempo. Pues me hago esa pregunta. ¿Quién cura eso? ¿El tiempo? ¿Será que a esa mujer que le mataron a su hijo se olvida de eso? No se va a olvidar. Que lo minimiza, lo interioriza, era una cosa, pero así lo paguen, porque a muchos le han pagado por esa afectación o están en proceso de pago. Eso no devuelve la vida de ese ser querido o de ese ser que fue violentado o fue muerto. Entonces, es bastante complejo tratar ese tema. Las mujeres indígenas poseen sus propias y valiosas formas de sanación. A través de encuentros comunitarios, rituales ancestrales y los saberes transmitidos por las mayoras, logran apaciguar poco a poco las profundas heridas causadas por la violencia. Desde el territorio se ha mantenido, no se han salido de allí, es diálogo, pero la paz la construye dentro de uno, con uno mismo. Cuando usted construye la paz al interior del ser, alrededor va generando también esa paz. Y luego más amplia, con la comunidad. Pero entonces empezando con el relacionamiento, territorio, el ser supremo, de acuerdo a cada cosmovisión, ¿no? Como visión indígena, el ser supremo y el entorno. ¿Sí? Con mi familia. Primero empezando por sí misma. Sí misma. Luego la familia, el entorno, 2 hijos, el marido, pues. Luego la comunidad, el territorio, el ser supremo, lo espiritual. Entonces, de acuerdo a cada pueblo, pues tiene su forma de cómo descargar. ¿Sí? Para eso se hacen los rituales. Cada pueblo tiene sus rituales. Porque si no, te volvería uno loco. Para finalizar, Estela concluye con un mensaje contundente. Una invitación a todas las mujeres a no cesar en la lucha por sus derechos y a continuar abriendo caminos para las futuras generaciones. Y en el territorio, pues, es fortalecernos unidas. La unión hace la fuerza. Mantener la cultura, de transmitir los conocimientos ancestrales, porque nosotros pasamos y los jóvenes o las niñas van quedando y van siguiendo ese legado. Entonces, y no rendirse, porque si uno se rinde, pues yo decía, inicialmente cuando empecé a estudiar, yo dije, no, tengo que estudiar y sigo estudiando porque estoy haciendo una licenciatura. Yo ya estoy, como dijo el compañero indígena, estoy por junio, pero estoy estudiando. Entonces, es como, así a veces hay obstáculos, a veces hay semestres que no he podido porque no hay recursos, porque estoy ocupada, pero ahí voy, al paso a paso, pero ahí voy. Ya
muy poco me queda para terminar. Entonces, no rendirse. Primero es no rendirse. Porque si uno se rinde, dije, aquí ya no pude más. A veces me provocaba dejar esa carrera. No, ya no puedo más. Decía, no, nosotros entrábamos, porque eso fue varias personas que entraron conmigo a estudiar y era más que todo virtual, y entrábamos en el computador y mirábamos y eso parecía más bien un laberinto. Yo llegaba y entraba a inicio y aquí no entendía, y cuando me daba cuenta otra vez estaba en la puerta en el inicio. No, esto nosotros no podemos. No, sí podemos seguir adelante. No se podrá hoy, pero mañana sí, y así si da un paso, o sea, es dar paso, así sean lentos, pero seguros. Entonces a las mujeres les animo de seguir estudiando, no olvidar la cultura, no olvidar nuestros antepasados, no olvidarnos de dónde venimos. Para eso tenemos una ruta que son los planes de vida y muchas más, porque no tan solo los planes de vida, está el plan salvaguarda, están los decretos, resoluciones que son luchas de nuestras organizaciones, tanto a nivel local o departamental como a nivel nacional. Después del CRIA llegó Ascatidar, y Ascatidar es seguir en la lucha. Lo mismo a nivel nacional está la UNIC, siguen en la lucha. Entonces, y autogobernarnos, porque a veces nosotros dejamos rienda que otros nos gobiernen. No, tenemos que autogobernarnos. Si miramos dificultades, si miramos alguna cosa, pues reunirnos, manifestar, porque es que no todos pensamos igual o no todos actuamos igual. Gracias por escuchar este 10º episodio de Lo Contamos Nosotras, una producción del proyecto Mujeres por la Memoria y el Cuidado en la Frontera Colombo-Venezolana, con el apoyo del Fondo Sueco de Apoyo a la Sociedad Civil Colombiana y la Fundación Corocoras. Te invitamos a seguir esta serie y a compartirla con quienes, como tú, creen que sanar también es contar. Lo contamos nosotras.